Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer. Cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veo. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Buenos días, queridos hermanos. ¿Pueden tomar asiento? ¿Sí? Que el Señor nos bendiga. Quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a dar lectura a los versículos 25 al 37. Si no tiene Biblia, escucha atentamente porque vamos a ir leyendo mientras avanzamos en el sermón. Estamos contentos, le damos gracias a Dios porque seguimos en nuestra serie de sermones acerca de las parábolas. Y seguramente alguna vez en nuestra vida hemos escuchado la expresión el buen samaritano. Es más, seguramente nosotros mismos hemos ocupado esta expresión de que alguien es un buen samaritano para referirnos a una persona que emprende una loable labor de misericordia o de caridad. Es decir, nosotros usamos esta expresión para referirnos a ciertas personas que ayudan a otros sin esperar nada a cambio. Y justamente, mis hermanos, esta expresión la obtenemos de las Sagradas Escrituras y de la parábola que vamos a ver en el día de hoy. Pero hay un pero. Nosotros muchas veces leemos esta parábola o ocupamos esta expresión para referirnos a que debemos actuar en buenas obras, limitando nuestra historia a solo ese contenido. Quiero entonces que hoy día podamos ver el significado correcto de esta parábola, que va mucho más allá de hacer buenas obras o no. Por eso, el propósito de este sermón es entender en quién tenemos vida eterna. Y para esto, obviamente, utilizaremos esta parábola y veremos 3 puntos. El comienzo de la parábola, el contenido de la parábola y el mensaje de la parábola. ¿Estamos bien hasta aquí? Bien. Veamos nuestro primer punto. Este primer punto abarcará los versículos 25 al 29 del Evangelio de Lucas, capítulo 10, pero vamos a ir leyendo versículo a versículo. ¿Ya? Versículo 25, dice así: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Podemos ver a Jesús en esta ocasión rodeado de una gran multitud, en donde él constantemente enseñaba y presentaba ciertos principios. Pero como siempre, también podemos notar en nuestra historia que hay alguien con la intención de desacreditar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es justamente la intención que nosotros vemos en este intérprete de la ley. Por eso el evangelista Lucas narra que él se levantó. ¿Se levantó para qué, mis hermanos? Para llamar la atención y colocar en duda la credibilidad del mensaje de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento y como portavoz de Dios. Mis hermanos, cuando nuestra historia hace referencia a un intérprete de la ley, se está hablando de un experto en los primeros 5 libros de la Biblia. Estamos hablando de un hombre que seguramente había pasado toda su vida estudiando y memorizándose la Torá, o conocido también como el Pentateuco. Muy bien.
Entonces, intencionalmente este hombre hace esta pregunta. Él sabe, seguramente de memoria, hermanos, todo el Pentateuco, toda la Torá. Y le pregunta, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? La pregunta de este intérprete no es una pregunta cualquiera. Es precisamente esta pregunta la que nos arroja el propósito de nuestra parábola. Es decir, nuestra parábola no trata de hacer buenas obras, aunque es necesario como hijos del Señor. Nuestra parábola trata de responder la pregunta de qué forma podremos heredar la vida eterna. Entonces, reafirmemos, para que ustedes se vayan con esta parábola clarito para la casa. Nuestro contexto está relacionado con el concepto de vida eterna, con el concepto de salvación, con el concepto de cómo soy salvo. ¿Se va entendiendo? Perfecto. En el versículo 26, entonces, el Señor responde con dos preguntas. Dice, Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Cuando uno lee esto rápido, pareciera que no tiene mucho sentido. Pero el Señor responde de una forma extraordinaria a este experto de la ley. ¿Por qué? Porque la idea del Señor es mostrar que su mensaje no proviene de su propio parecer, sino de las mismas Escrituras. Lo que nuestro Señor está haciendo es señalando que su mensaje está acorde a lo que las Escrituras han enseñado desde el principio. ¿Logran ver la escena? Tenemos a un intérprete, a un escriba, que se levanta para cuestionar al Señor Jesucristo. En el fondo, lo que el intérprete está tratando de hacer es cuestionar a Jesús con su mensaje, diciendo lo que el Señor o lo que Jesús está enseñando a lo mejor está en desacuerdo a lo que las Escrituras dicen. Entonces Jesús, que es maestro por excelencia, le hace una pregunta. A ver, según tú, ¿cuál es la respuesta? ¿Para qué? Para señalar que lo que Jesús ha estado enseñando siempre está de acuerdo a lo que las Escrituras han enseñado desde el principio. Y aquí obtenemos, mis hermanos, un gran principio para nosotros como creyentes. La palabra de Dios es nuestra regla de conducta y de fe. Y aquí te tengo algunas preguntas. Cuando te piden un consejo, ¿qué respuesta damos? ¿Cuál es la fuente para dar nuestro consejo? ¿Nuestro parecer, nuestro corazón, lo que nosotros creemos que es correcto o las Sagradas Escrituras? Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión difícil, compleja, ¿cuál es la fuente para tomar tal decisión? ¿Lo que mi corazón me dice y determina qué es lo correcto o lo que la palabra del Señor me dice que es lo correcto? Cuando tengo dificultades en mi propia comunidad o con los demás, ¿qué es lo que hacemos? ¿Lo que mi corazón me dice que debo hacer? ¿Vengarme? ¿O lo que la palabra del Señor me manda a hacer, que es perdonar y mirarlo a Él por sobre todas las cosas? A veces damos demasiadas opiniones personales, mucho más de las que deberíamos. Y en algunos casos nuestras opiniones y nuestro comportamiento están muy lejos de las Escrituras. ¿Qué vemos nosotros, mis hermanos, en nuestro ejemplo por excelencia, nuestro Señor Jesucristo? Él hablaba ¿qué cosas? Lo que su Padre le decía que hablara. ¿Él qué hacía? Lo que su Padre le decía que hiciera. Cuando se enfrentó con Satanás en el desierto, ¿qué palabras usó? Las palabras que aparecían en las Escrituras. Una y otra vez, mis hermanos, vemos que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es hablar la palabra de Dios, comportarse según la palabra de Dios, porque es nuestra regla de fe y de conducta. Volviendo a nuestra historia, versículo 27. El intérprete de la ley responde. Versículo 27 dice:
Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de este intérprete es correcta. Basado en Deuteronomio 6, en Levítico 19, en donde la ley nos manda a que como seres humanos debemos amar a Dios con todos, es decir, perfectamente, y que también debemos amar a nuestro prójimo perfectamente. El Señor entonces le dice: has respondido bien, haz esto y vivirás. Si eres capaz de cumplir con todo lo que la ley dice, está bien. Haz esto y vivirás. Parafraseando al Señor Jesucristo, podemos decir que el Señor está diciendo lo siguiente: si cumple con lo que tú acabas de comentar, es decir, amar a Dios perfectamente y amar a tu prójimo perfectamente, vas derechito a la vida eterna. Vas derechito al cielo. Muy bien, ese es el camino. Este hombre, el escriba, el intérprete de la ley, estaba siendo muy preciso acerca de los requisitos para heredar la vida eterna. Obedecer al Señor perfectamente. Y ahí podríamos decir, estamos bien. El tema es que no estaba siendo muy honesto en cuanto a la incapacidad para cumplir con tales requisitos. Una manifestación correcta de este intérprete tuvo que haber sido la siguiente: Señor, qué duro es este mandamiento. Es imposible que yo pueda cumplirlo a la perfección por mis propias fuerzas. Que Dios me perdone, que Dios perdone mi pecado y tenga de mí misericordia. Pero no es lo que nosotros encontramos en nuestra historia. Por el contrario, encontramos que la respuesta de este hombre es arrogante y desafiante al mismo tiempo. Por eso en el versículo 29, no cierra su Biblia, no cierra su celular, dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Fíjense de la patudez de este escriba. Omite completamente el primer mandato, que es amar a Dios perfectamente, porque él entiende que sí lo hace. Y para probar al Señor dice: oye, pero ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué, mis hermanos? Porque los judíos habían pervertido el mandato que aparece en Levíticos 19, interpretando de la siguiente forma: debemos amar al prójimo, pero aborrecer al enemigo. ¿Se acuerdan que son palabras que el propio Señor Jesucristo dice? Ustedes han escuchado que deben amar a su prójimo, pero aborrecer a su enemigo. Mas yo les digo, amen a su prójimo, amen a su hermano y también amen a su enemigo. Otros decían que el mandato quería decir lo siguiente: ama a tu prójimo al israelita. Estaban cerrando cada vez más la expansión de este mandato. Y otros más osados interpretaban estas palabras como: ama a tu prójimo el escriba o el fariseo. Y a veces nosotros, como creyentes, también cerramos este mandamiento. Y pensamos que el amor es solamente para los que son miembros de mi iglesia. O algunos los cerramos más y pensamos que el amor y el hacerle bien a nuestro prójimo es solamente hacerle bien a mi círculo más cercano. Porque es cierto, mis hermanos, a pesar de que somos una comunidad, hay personas que tienen más cercanías con otras. Y es normal, es parte de ser seres humanos. Y la idea de este experto en la ley es clara. Él esperaba que Cristo le dijera cuál era su prójimo, pero de acuerdo a su propia interpretación, no a lo que las Escrituras han enseñado. Es por eso que quiero entonces invitarles a que podamos observar cuál es el contenido de la parábola. Versículo 30.
Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Encontramos en este comienzo de la parábola a un hombre. No sabemos de dónde era, pero podemos presumir que era un judío porque estaba viajando de Jerusalén a Jericó. Y solo como nota aclaratoria, este Jericó no es el mismo Jericó que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos decir de este viaje? Que había alrededor de 27 kilómetros en descenso desde Jerusalén hasta Jericó. Es casi lo mismo desde San Carlos hasta Chillán. ¿Ya? El tema con este camino es que solía estar lleno de cuevas, lo que lo hacía extremadamente peligroso para los peregrinos debido a que los ladrones se escondían en estas cuevas y asaltaban a los viajeros. Los espectadores que están escuchando esta historia, el comienzo de esta historia, conocían muy bien los peligros de este camino. Y debido a eso, Jesús sigue añadiendo un poco más de información a esta parábola y dice que este hombre cayó en manos de ladrones y lo dejaron medio muerto. Y aquí se pone cada vez más interesante nuestra parábola. Versículo 31 y 32. Y nuestro Señor sigue diciendo: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Recuerden, está un hombre tirado, casi muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El primer personaje que aparece en nuestra escena es un sacerdote. Estamos hablando, mis hermanos, de un hombre piadoso, de un hombre que en ese tiempo era considerado un hombre santo. Podríamos graficar y decir que es como si estuviésemos hablando hoy del director del grupo de alabanza. Un hombre santo. Un hombre que trabajaba en las cosas de Dios. Amén. Y es posible, mis hermanos, que este sacerdote, ya que venía de Jerusalén a Jericó, ya venía de hacer servicios en el templo, debido a que en Jericó vivían muchos sacerdotes, la mayoría de sacerdotes y la mayoría de los levitas. Lo curioso es que este hombre, viniendo de adorar a Dios en el templo, no prestó ayuda al necesitado. ¿Logran ver la incongruencia? Y muchos se pueden excusar, y a lo mejor estos que estaban escuchando esta historia podrían haber traído a su corazón el mandamiento de Levítico 21, que dice que el sacerdote no podía tocar cadáver porque quedaría impuro. ¿Para qué? Para ejercer su trabajo como sacerdote. El tema, mis hermanos, es que este sacerdote ya venía de hacer su trabajo y posiblemente no tenía que ir al templo en varias semanas más. Por lo tanto, podía cumplir con los ritos de purificación para pronto volver a hacer su trabajo. ¿Qué más podemos mencionar? Que la misericordia para cuidar la vida siempre estará por sobre otras normas. Este sacerdote, a pesar, mis hermanos, que tenía un mandato de no tocar cadáver, aún así su misericordia o su supuesta misericordia lo tenía que haber llevado a ver si realmente esa persona estaba muerto. Y si no estaba muerto, poder ayudarle y brindar a sus necesidades. Pero podemos concluir que este hombre simplemente no quería verse comprometido. ¿No nos suena parecido a esto? ¿No será que a veces a nosotros como iglesia, tampoco queremos vernos comprometidos con la ayuda al necesitado? ¿Por qué? Porque vernos involucrados significa tiempo, significa disposición, significa invertir dinero, como vamos a ver más adelante con el samaritano.
El otro personaje de nuestra parábola es un levita. Y si podemos graficarlo a nuestro contexto, es como aquel que toca el piano en nuestra iglesia. El que viene como ayudante. Un levita era un ayudante del sacerdote, que estaba apartado justamente para las cosas del Señor, para trabajar en la adoración, como ayudante del sacerdote. Y este segundo personaje procedió de la misma forma, yéndose al otro lado del camino para evitar el cuerpo de este hombre moribundo, sin aplicar misericordia. El Señor toma estos dos personajes que son en la escala de los judíos los más altos, los que están apartados para el servicio, los que conocen más de las cosas espirituales, los que están trabajando justamente para la adoración al Señor. Y nos dice que estos hombres no prestan ayuda hasta que aparece nuestro tercer personaje. Y aquí hay cierto grado de suspenso, cierto grado de melancolía. Este hombre moribundo pareciera que va realmente a morir porque nadie le está prestando ayuda. Y me gustaría dar una nota. Había una costumbre dentro de los judíos para contar cuentos en donde los dos primeros personajes eran los malos y el tercero era el bueno. ¿Sí? Los primeros dos personajes que se mencionan en los cuentos judíos son los malos y el tercero es el bueno, el que viene, el superhéroe, el que viene a rescatar la situación. Y muy posible el escriba y los que estaban escuchando esperaban que este tercer personaje fuera un fariseo, fuera un escriba como él. Pero Jesús le da un giro inesperado a esta historia. Y en el versículo 33, solo escuche porque aquí me voy a detener, dice, pero un samaritano, y aquí se derrumba completamente la esperanza que tenía este escriba y los que estaban escuchando. Un samaritano, yo me lo imagino así, escuchando a este intérprete de la ley, ¿un samaritano? ¿Un enemigo acérrimo de nosotros los judíos? Mis hermanos, los judíos con los samaritanos no se podían ver. Los samaritanos para los judíos eran unos mestizos que no eran dignos de recibir misericordia o respeto alguno. Es más, no sé si ustedes lo habían notado, pero en Juan 8:48, cuando los judíos quieren insultar a Jesucristo, le dicen que es un samaritano, para insultarlo. Los judíos preferían rodear Samaria para no tener que cruzar por en medio. Así, mis hermanos, era el conflicto que tenían los judíos con los samaritanos. Imagínense el conflicto interno de los que están escuchando. Cuando Jesús dice desde el versículo 33 en adelante, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué hizo el samaritano? El samaritano llegó antes de que fuera demasiado tarde. El samaritano llegó con todo lo necesario. El samaritano llegó directamente al hombre afligido. El samaritano brindó tierna atención. El samaritano proporcionó para las necesidades futuras de nuestro personaje moribundo. Aquí, mis hermanos, tenemos un gran principio también como iglesia, y es hacer todo lo necesario para satisfacer las necesidades de nuestro prójimo, tanto espirituales como materiales. El tema es que nuestro egoísmo y nuestras preocupaciones personales nos hacen no aplicar misericordia a aquellos que los necesitan.
Lo que este samaritano hace, mis hermanos, es entregarse por completo. Invierte tiempo, invierte dinero, invierte preocupación. Él también pudo haberlo entregado simplemente y haberse sacudido las manos y seguir en su camino. Pero él promete regresar. Promete seguir velando por las necesidades de este hombre moribundo. Como iglesia, entonces, mis hermanos, debemos agotar todos los espacios posibles para ayudar a nuestro prójimo. Pero ojo, no se equivoquen. Esta historia no trata solo de ayudar a nuestro prójimo, sino que habla de algo mucho más trascendental, la vida eterna. Por eso debemos observar correctamente el mandato de esta parábola. Jesús reanuda la conversación con aquel escriba, con el intérprete de la ley, y le plantea una pregunta. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el primogénito del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete había preguntado al inicio de la conversación, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús no responde la pregunta de manera directa, sino que lo pone a él mismo a pensar y a responder. Y yo me imagino que la respuesta no es fácil de pronunciar para que él escriba. Yo me imagino a este hombre pensando, un samaritano no puede ser mi prójimo. Pero la realidad de nuestra historia evidenciaba otra cosa. Es por eso que el Señor le responde en el versículo 37, que él responde, el escriba responde, el que usó de misericordia con él. ¿Quién es mi prójimo? El que usó de misericordia al necesitado. El maestro de la ley no responde el samaritano, sino más bien de forma reflexiva. Dice, el hombre que usó misericordia. Y Jesús responde, le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vuelve a repetir la misma frase que había dicho unos versículos antes. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor estaba revelando que en realidad este escriba no era tan bueno como pensaba. Que aunque había guardado mucho tiempo los mandatos de la ley y que seguramente se sabía de memoria los primeros 5 libros de las Escrituras, él había obedecido a los mandatos solamente de labios para afuera, pero no en la interna de su corazón. Jesús está demostrando aquí que el verdadero sentido de la obediencia a Dios descansa en el hecho de que para nosotros es imposible ser perfecto ante Él y que por lo tanto necesitamos de alguien más. Jesús sabía claramente que personas como los fariseos, como los escribas, eran personajes que pensaban que hacían un excelente trabajo guardando los mandamientos. Fíjense que Él no pregunta qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, porque Él asumía que estaba cumpliendo con ese mandamiento. Por eso nuestro Señor, como Maestro por excelencia, lo hace encauzar la respuesta. Este Maestro pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta es amar a Dios perfectamente y amar a tu prójimo perfectamente. Y el Señor le amplía el significado de lo que es amar al prójimo. Lo que el Señor le está diciendo a este escriba es que no podemos nosotros amar a Dios perfectamente. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque no podemos amar a nuestro prójimo
perfectamente. Nuestro Señor está enseñando que si realmente entendemos la ley nos conducirá a otra vía de salvación, porque a través de las obras no podemos. Lo que la ley hace es exponer nuestro pecado. Lo que la ley hace es mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador, porque nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Hoy nos encontramos a muchas personas como este hombre. Cuando les preguntamos, ¿vas a ir al cielo? Y muchas responden sí. ¿Por qué? Les preguntamos. ¿Porque no he matado? ¿Porque no he robado? Y fíjense que se excusan en algunos de los mandamientos, pero omiten otros, como amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, como no levantar ídolos, como no blasfemar o ocupar el nombre de Dios en vano, o como amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La dura realidad que esta multitud y este escriba estaba aprendiendo es que nadie puede decir delante de Dios que es perfecto para heredar la vida eterna. Así que las palabras que el Señor usa, ve y haz lo mismo, resuenan profundamente en el corazón. Porque, mis hermanos, nadie puede en sus propias fuerzas amar a su prójimo como a sí mismo. Nadie puede por sus propias fuerzas amar a Dios como corresponde. En esta vida tenemos obstáculos, el pecado, nuestro egoísmo, nuestra arrogancia, nuestras propias dificultades, nuestras propias preocupaciones, que nos hacen no amar a Dios siempre como Él nos manda que lo amemos. No podemos amar a nuestro prójimo, mis hermanos, perfectamente, porque estamos contaminados aún con el pecado. Necesitamos un Salvador. La ley es usada para revelar justamente nuestra incapacidad. Nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, pero nos empuja a Cristo. La ley ha sido dada con ese propósito, mis hermanos. Revelar que estamos en bancarrota, que estamos arruinados espiritualmente, que fallamos al blanco, que estamos perdidos, que estamos locos, que estamos desnudos, pero que en esa condición nuestro Salvador nos recoge. Lo que nuestra parábola nos está enseñando es que Jesucristo fue como el buen samaritano, mis hermanos. Que estando nosotros muertos en el camino, moribundos, sin poder valernos por nosotros mismos, Él se preocupó por nosotros y nos sigue amando aún. Y nos sigue cuidando aún. Y regresará por nosotros. Así que si tú hoy te estás viendo como un pecador, como alguien que no puede hacer nada bueno, que no es perfecto, que está roto, bienvenido al club de los necesitados espirituales. Ahora bien, si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, te puedo decir lo siguiente. Has heredado la vida eterna a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Termino con algunas aplicaciones prácticas sobre esta parábola. Como creyentes, somos llamados a mostrar misericordia con los necesitados. Nunca es suficiente, mis hermanos. Somos bienaventurados en dar y no solo en recibir. En esta parábola podemos escuchar o aprender sobre un poderoso mensaje para nosotros. Y es amar a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Tercero, cuidado con el peligro de una religión externa solamente. Cuidado con satisfacer
tu corazón porque externamente estás haciendo cosas. Cuidado con ser solo apariencia. Cuidado con todavía no aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y mortificar tu pecado y trabajar en tu santidad. Por último, recordemos que Jesús ha cumplido la ley que nosotros no podíamos cumplir. Nuestro Señor amó a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente y amó a su prójimo como a sí mismo, dando su vida por nosotros. Demos gracias al Señor.